Bueno, bueno, una palabra que es para ustedes y para toda aquella persona que lo escuche, ¿no? Porque fue tan específica, fue tan clara que lo apunté, dije yo, que no se me olvide, porque lo que me dijo Dios es que Dios necesita testigos, testigos. La palabra dice, recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigo. Entonces, el testigo es aquel que puede testificar de algo que vio, de algo que vivió. Solamente una persona así puede ser testigo. O sea, yo soy testigo de que yo viví, de que yo vi, de que estuve presente. Ese es un testigo. Nadie puede ser testigo si dices, ay, es que a mí me platicaron, a mí me dijeron, y allá oí. No, ese no es un testigo. Aquel que con su vida personalmente, con sus ojos, con sus oídos, con su corazón ahí estuvo presente. Y pues yo lo entiendo, esta palabra, ¿no? De que necesitamos testificar. No testificar de lo que tú has experimentado. Tú no puedes platicar cosas que no has vivido. Entonces, no tenemos que preocuparnos qué vamos a hablar, sino simplemente la experiencia que tú has tenido con Dios, con el Espíritu Santo y lo que el Espíritu te inspire, ¿no? En ese momento. Dice el Salmo 107:2, hace una pregunta, dice, ¿los ha rescatado Dios? Les hago esa pregunta que hace el Salmo 107:2. ¿Las ha rescatado Dios? Entonces dice, entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pueden ustedes ahí localizar el Salmo 107:2, que nos está diciendo, si Dios te ha rescatado, tienes toda la libertad de hablar y de contar a otros lo que Él te ha rescatado de tus enemigos. Entonces yo simplemente les dejo este recado, les doy esta palabra, porque Dios, fíjate, Dios necesita. Hay escrituras que dicen Dios busca, ¿no? Dios busca adoradores, Dios está buscando quien interceda, pero aquí no es que Dios esté buscando, porque Dios no va a buscar testigos. Los testigos se tienen que levantar a testificar. Entonces, Dios está necesitando algo de la iglesia, algo de nuestra vida, y es precisamente que testifiquemos. Va a ser la única manera de que la gente pueda escuchar de Dios, porque ahorita hay mucha desconfianza, la gente teme ser engañada, porque hay muchas partes donde los han engañado y suceden muchas cosas, ¿no? En diferentes lugares y, y por eso la gente pues no quiere mucho escuchar de Dios, porque piensan que son mentiras, pero si un testigo le habla y les dice, eso va a ser algo muy diferente. Entonces, yo les siembro esta palabra de parte de Dios, yo la tomo para mí y yo, como les digo, yo cuando les doy una plática es porque yo soy testigo de esa plática, es porque yo lo he vivido, porque yo he estado presente en la enseñanza del Espíritu. Es más, yo tengo ahí un cuaderno en mi casa donde es como, o sea, a veces no platico las cosas porque se van a reír de mí, ¿no? Pero yo me inscribí en una escuela, en la escuela del Espíritu Santo. Y yo lo tengo ahí, o sea, estoy inscrita en la escuela del Espíritu Santo y sabes que el Espíritu Santo me está enseñando muchas cosas nuevas. Nuevas en cuanto a que yo tenía una enseñanza muy anticuada, que no me sirve para este tiempo, no me sirve para los problemas que hay ahorita, para la intensidad de la vida que se está viviendo en estos tiempos. Y necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos aprender, reaprender, ¿no? Por la revelación del Espíritu Santo.
O sea, tenemos abierto el camino para que el Espíritu de Dios nos hable a cada una según la necesidad que tú estés viviendo. Entonces, y yo le digo al Espíritu Santo, yo estoy inscrita en esa escuela donde tú enseñas directamente. O sea, no que me enseñe alguien, que tú me enseñes, le digo. Y yo escribo todo lo que el Espíritu Santo me habla, me dice, y yo se los comparto muchas veces dentro de lo que yo les hablo. Así que yo le doy gracias a Dios por este día. Yo le doy gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo. Si tú vienes pensando que nada más vienes a la reunión, pues poco te va a dar la reunión, pero si tú vienes pensando que el Espíritu de Dios está aquí y que tú vienes con un hambre y con una necesidad de Dios, el Espíritu de Dios te va a tomar y te va a dar, te va a alimentar, te va a dar calma, tranquilidad, te va a dar lo que tú vengas necesitando. Y eso es una realidad, porque el reino está dentro de nosotros. No lo busques por ninguna parte, está dentro de ti. Y es como tú vengas a la reunión con esa certeza, con esa fe, con esa convicción de que vienes a escuchar a Dios y que vienes a recibir de Dios. A eso vengo. Yo le digo, Señor, yo vengo a recibir de ti, aunque yo esté aquí enfrente, porque yo soy la primera que recibo. En verdad que una cosa es preparar un tema y otra cosa es cuando yo lo hablo y que bajo la unción del Espíritu Santo, lo que Él me ministra a mí a través de este tema. Porque yo muchas veces lo traigo dirigido hacia, hacia cierto tema, por ejemplo, pero el Espíritu Santo me desvía y me lleva a otra cosa, con lo mismo que yo traigo. No era la intención hablar de eso, pero el Espíritu Santo lo hace porque Él sabe la necesidad de cada uno. Yo lo creo y yo lo vivo, así que pues les comparto esta palabra, ¿no? Dios necesita testigos, no se te olvide, apúntalo y tú dile, Señor, yo soy testigo, así como en los juicios, ¿no? Que citan a alguien para ser testigo y esa persona se presenta, ¿no? O sea, tiene un compromiso. Así tú haces ese compromiso con Dios y dile, Señor, yo voy a donde yo tenga que testificar. Así que le doy gracias a Dios esta tarde y por su palabra, por la vida de cada una de ustedes, que bajo esa unción del Espíritu de Dios podamos ser ministradas, podamos ser enseñadas y podamos recibir de Dios, que Dios con esa unción, Dios suavice nuestro corazón para recibir. Acuérdense, llevo cautivo mi pensamiento, llevo cautivo mi alma a Cristo para que Él me enseñe esta tarde. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que ya les había comentado, pero pues hoy lo voy a retomar, que es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios, no lo que a mí me agrada, no lo que a mí me agrada de Dios, no lo que a mí me agrada hablar con Dios, que tú digas tú, ay, es que yo tuve un tiempo con Dios, pues sí fue tu tiempo, muy bonito, ¿no? Pero ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Porque el día de hoy todo es complacencia. O sea, todo es para que yo esté contenta, para que yo esté cómoda, para que yo no sufra. Todo es para que a mí me vaya bien, que yo tenga todo, porque así dice Dios en su palabra y es verdad, ¿no? Y realmente Dios así nos quiere. Pero, pero luego no nos damos cuenta de que Dios también hay cosas que a Él le agradan y que ¿quién es el que complace a Dios en las cosas que a Él le agradan? Pues sus hijos, ¿verdad? Sus hijos. Imagínate qué es lo más importante en tu vida, tus hijos. Y tú quieres pues siempre recibir también de ellos, ¿no? No nada más estarles dando. Entonces, no solamente es mi complacencia, mi comodidad, que Dios me prospere, sino que ¿qué le agrada a Dios? Y eso es algo muy profundo porque no es algo, no es cualquier cosa lo que vamos a hablar ahora.
Porque si yo les pregunto, ¿cuál es la señal para saber si tú amas a Dios? Si tú le obedeces, ¿cuál es la señal que si tú amas a Dios? O sea, si lo obedecemos, digan sí o no, nada más. Sí, pues no. Bueno, yo te voy a responder con la palabra. Por supuesto que Dios quiere hijos obedientes, ¿no? Pero Jesús dijo en Juan 14, 23, 24, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es guardar la palabra? Pues es vivirla, ¿no? Obedecerla. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no guarda mis palabras, no me ama. Así dice la palabra. Este, pero bueno, estamos descifrando, ¿no? Aquí lo que dice este versículo. Porque, como les digo, o sea, por supuesto que tenemos que ser obedientes, ¿no? O sea, no vamos a ser desobedientes a la palabra, pues no vamos a ser desobedientes a Dios, porque un hijo, eso es lo que se espera de un hijo. Tiene que ser algo normal, natural, es como que el cauce del río, ¿no? Por ahí va y nadie lo, aunque hagan casas, aunque desvíen, sabes que el río va a correr por ahí. Y igualmente es esto, o sea, eh, el que tú obedezcas a Dios debe de ser algo natural, que te fluya poderosamente. No es una señal, no es una señal de que tú estás amando a Dios, porque dice Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. A veces cuando inmediatamente brincamos así, pero es que necesitamos aprender más, necesitamos ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Porque no nada más se encierra en lo que yo sé, no nada más las cosas se encierran en lo que tú sabes. Hay más revelación. Si Dios no tiene límites, en todo Dios, con un solo versículo, Dios te puede dar miles de enseñanzas diferentes. Así que dice que mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada con él, y el que no guarda mis palabras no me ama, dice Jesús. Y la palabra que han oído no es mía, dijo Jesús, sino es del Padre que me envió. ¿Se fijan que cada palabra tiene tanto peso? Bueno, no sé, para mí tiene tanto peso cada palabra y me explica tantas cosas, porque el antiguo pacto se basó en la obediencia. ¿Sí se acuerda, verdad? Eso ya lo hemos visto. Es más, leímos todo ¿cómo estuvo el estudio? Leímos todo el Viejo Testamento, no me acuerdo, sí, ¿verdad? Toda la Biblia. Estuvimos en el estudio, ¿no? El antiguo pacto se centró, o sea, fue el motivo del viejo pacto, la obediencia, que el pueblo de Dios obedeciera a Dios, ¿no? Ese fue el pacto, ¿no? Eh, la obediencia a la ley de Dios, que incluía los 10 mandamientos, que incluían otras leyes y regulaciones que existían, ¿no? Que Dios les había dado. Pero ¿qué pasó? El pueblo falló. El pueblo falló, no obedeció a Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que eh, ponerlo por viejo ese pacto y traer un nuevo pacto, pero ya no a través de la obediencia del hombre, sino a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo, porque Él fue el que selló el pacto con su sangre, su obediencia. Y yo no estoy de ninguna manera diciendo que obedecer no es importante, es lo más importante, pero eso no te dice que ames a Dios, que estás amando a Dios. Porque mira, tú obedeces al pie de la letra a tu jefe, ¿no es cierto? Lo obedeces, pues no porque lo amas, sino porque tienes que obedecerlo, porque si no haces lo que él dice, te va a correr del trabajo, ¿no es cierto? O sea, ahora sí que por conveniencia, ¿no? Porque tú tienes una obligación con él, con la empresa
o porque lo respetas simplemente, ¿no? Tú respetas las leyes de tránsito, no porque las amas, que digas tú, ya hago este manual, ¿no? De las leyes de tránsito. O sea, tú las obedeces, pero si al pie de la letra también, porque es una señal de respeto, tenemos que respetar las leyes de tránsito, o es mi obligación cumplir, ¿verdad? Si hay un alto ahí, yo lo tengo que cumplir, ¿no? Porque si no, pues también hay consecuencias. La gente obedece a las autoridades no porque las ama, sino porque es una responsabilidad civil, moral, ¿no? Social. Entonces aquí podemos ver que no necesariamente uno ama lo que obedece, ¿no? Y damos por hecho que así es con Dios también. Entonces, es el que ama, no es necesariamente el que obedece, el que ama a Dios, ¿no? Porque la obediencia es un fruto de amor, es un fruto de amar. Y para obedecer, porque cuando obedecemos también dice la palabra que hay una gran recompensa en obedecer. Así como cuando tú obedeces al jefe, eres puntual, eres bien trabajadora, tú vas a tener una recompensa, te van a dar un bono, te van a subir el sueldo, te van a subir de puesto, lo que sea. Y por obedecer también hay grandes recompensas, pero no es el tema, ¿no? Pero Jesús aquí está diciendo algo bien específico, o sea, bien específico, el que me ama guarda mi palabra. Así que esa es la condición para que Jesús venga a vivir a tu vida. No necesariamente el que tú digas, sí, yo quiero recibir a Jesús, pero si nunca lo has amado y nunca te has adentrado a amarlo, entonces dices, ahí es cuando vendremos a morar en él, ¿no? En esa persona. Porque Dios mora donde está su palabra, donde está su palabra guardada, o sea, lista para ser obedecida. Ahí es donde Dios mora. ¿Están de acuerdo? ¿Me entendieron el punto? O sea, no estoy hablando de que vamos a ser desobedientes. Sí me entendieron, ¿verdad? O sea, tú puedes ser obediente a quien sea. Si un ladrón te dice, dame tu bolsa, tú obedientemente se la vas a dar porque lo amas. No, entonces no necesariamente, ¿no? Podemos, por eso Jesús está siendo tan específico aquí, que el que lo ama, es donde Él va a ser morada con el Padre. Ahora hay otro verso que hay mucha similitud, ¿no? Con esto que está diciendo Jesús, que es con Josué, Josué 1:8, que ya lo hemos predicado para arriba, para abajo, al revés, al derecho, de izquierda a derecha, todo, ¿no? De todas formas, donde Dios le dijo, medita de día y de noche. Le dijo a Josué, para que guardes, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. Se fijan que es lo mismo, pero dicho de diferente manera. O sea, Dios le está diciendo a Josué que lo obedezca, que obedezca conforme a todo lo que esté escrito. Pero aquí utilizó una palabra diferente y que ya la conocemos también, porque Dios le dijo, medita, medita de día y de noche, para que guardes. Entonces, ¿cómo es que tenemos que guardar la palabra? Meditándola, meditándola, ¿no? Que eso va un poco más profundo, ¿no? Porque la forma de guardar la palabra es meditándola. Y ya hemos hablado mucho en esto de meditar, pero yo siento que no hemos profundizado al punto de meditar la palabra. Porque a lo mejor si yo les pregunto, ¿cómo meditas? Todas vamos a decir algo diferente, ¿no? Pero la forma de guardar la palabra es meditando, para que medites, para que guardes, ¿no? Toda mi palabra. Jesús está hablando de meditar, o sea, aquí donde yo le leí, el que me ama, mi palabra guardará. Esa palabra es la misma que meditar. El que me ama, mi palabra meditará.
meditará y mi Padre le amará y vendremos a hacer morada con él. O sea que es como que el mismo versículo, ¿no? Para Josué, lo que está hablando Jesús. Y cuando dijo, si guardan mi palabra, vendremos a morar en ustedes, Jesús no está hablando de leer la escritura, no está hablando de memorizarla, ni de citarla, ni de recitarla, ni de repetirla, está hablando de meditarla. Porque muchas veces nosotros como pericos nomás la citamos, ¿no? Ya me la aprendí de memoria, y yo la hablo, pero tienes toda la vida hablando la palabra y nunca ves un fruto, nunca ves un resultado. Bueno, no digo que nunca, ¿no? A veces sí, pero no como deberíamos de verlo. Porque el verdadero secreto de meditar es sentir que cuando tú digas, el Señor es mi pastor, que tú lo sientas, lo vivas, no simplemente imaginarte, ¿no? De que ahí por ahí está el pastor parado y están las ovejas. No, tú tienes que sentir esa protección. Esa es la verdadera meditación, que tú vivas la experiencia de la palabra que tú estás hablando, ¿no? Que lo sientas. Así es como podemos nosotros saber si verdaderamente estoy meditando, porque el alma son emociones, son sentimientos, son pensamientos, y el alma no va a entender otro lenguaje que el que ya tiene. Ese es el lenguaje del alma, tus sentimientos, tus emociones. Eh, si tú le hablas al alma en otro idioma, tu alma no va a entender. Pero si tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y tú lo estás viviendo dentro de ti, estás sintiendo esa seguridad, estás sintiendo ya que el alimento viene porque el pastor te la está trayendo, que unge tu cabeza, que tú empiezas a sentir ese cuidado, esa ternura, tú lo empiezas a sentir, el alma lo está viviendo y para el alma es real, aunque tú nada más lo estés pensando, pero es que estás usando el mismo lenguaje del alma. Nosotros, nuestro lenguaje, pues son palabras, ¿no? Nos comunicamos con palabras, pero el alma se comunica con pensamientos, con sentimientos, con emociones. Y nosotros somos la que le hablamos al alma. ¿Qué decía David? Alma mía, alaba al Señor, ¿no? Alma mía, reposa en Dios. O sea, y cómo lo hacía, él le decía, pero lo sentía. Entonces el alma entra en un reposo, entra en una seguridad. Eso es lo que Jesús estaba diciendo de meditar. Mira cómo Josué 1:8 dice, sino que medita. ¿Para qué? ¿Para qué vas a meditar? Para que guardes su palabra. Para eso estamos meditando, para tenerla dentro de nosotros, pero no como que te imagines que un ropero está dentro de ti y tú la metes y la guardas ahí, no. Para que la vivas, para que la sientas, para que la pienses, para que te emociones con esa palabra, ¿no? Que tú estás guardando. Y pues ahora ya comprendemos, ¿no? Lo que Jesús está hablando, ¿no? Que aquellos que meditan se van a encontrar con Dios, van a prosperar en todo. Acuérdate que Jesús dijo, si tú te imaginas, les estaba hablándole a los fariseos, si tú te imaginas a una mujer, ya estuviste con ella, le dijo. O sea, con solo imaginarlo, no que haya ido, no que sea físicamente, pero si tú te imaginas a esa mujer y bueno, ustedes ya saben esos asuntos, ¿no? Ya estuviste con ella, dijo Jesús. Jesús estaba hablando, ¿no? Del corazón. Entonces, si tú te imaginas que estás con Dios, que estás con Jesús, ya estuviste con Él. Es el mismo principio, es la misma ley la que está hablando aquí, ¿no? Entonces, tú verdaderamente te vas a encontrar con Dios, vas a prosperar en todo cuando guardamos la palabra, ¿no? Con emoción, con sentimiento y con tu pensamiento, ¿no? La tienes viva dentro de ti. Así que medita de día y de noche, le dijo a Josué, y uno dice, tanto, o sea,
tanto tiempo, de noche también, pues yo medito en la mañana o en la noche, o no, aquí dice que de día y de noche, porque una de las principales razones por lo que Dios se fija mucho en la meditación o hace mucho énfasis que es de día y de noche, es porque es un sacrificio. Es, de verdad que es un sacrificio. Yo a veces me despierto en la noche y estoy tan dormida, tengo el sueño tan pesado, pero inmediatamente yo reacciono, pues, y digo yo, Señor, ¿no? O sea, inmediatamente, Señor, y empiezo, pues, ahí, ¿no? Es un sacrificio, ¿no? Sobre todo en la noche, ¿no? Porque a nuestro cuerpo le va a costar permanecer despiertos, le va a costar entrar a orar a Dios o no sé, ¿no? Hay mucha gente que dice que Dios ya no quiere sacrificios, porque hay un versículo que dice que Dios ya no quiere sacrificios, pero se equivocan. Eso no es así. O sea, nos hemos equivocado al interpretar este versículo, porque hay que recordar algo. Siempre donde había sacrificios, Dios se manifestaba, ¿no es cierto? O sea, mira, hasta los profetas de Baal, y al decir profetas de Baal, estamos diciendo que son profetas legítimos, pero de falsos dioses, no de Dios. O sea, no dice los falsos profetas de Baal, dice los profetas de Baal. O sea, son profetas legítimos, pero que se desviaron a servir a otros dioses. ¿Me entienden? Entonces ahí podemos ver que ellos hacían sacrificios y todo, y ellos, pues yo no sé si sus dioses se manifestaban, pero Dios, donde había sacrificios, siempre se manifestaba, siempre. Así que a Dios no podemos decir, o sea, ¿cómo podemos decir que a Dios no le agradan los sacrificios? Solamente Él puede decirlo. Y sí lo dijo una vez, pero vamos a ver en qué contexto lo dijo, porque ahí es donde nos hemos equivocado. Este, en este pasaje, ¿no? Porque hemos leído mal en 1 Samuel 15:22, en la segunda parte, mira lo que dice. ¿Qué agrada más al Señor? Dijo Samuel el profeta. Que se le ofrezcan, 1 Samuel 15:22, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice, porque el obedecer vale más que el sacrificio, dice aquí, ¿no? Ese también ya no lo sabemos al derecho y al revés, de arriba abajo, de atrás para adelante, por todos lados. Pero mira, la gente ha tomado este texto para decir que a Dios ya no le agradan los sacrificios y nos gustaría que así fuera, porque a nadie nos gustan los sacrificios, ¿no? O sea, a nadie nos queremos sacrificar por nada. Y qué bueno, dices tú, que a Dios tampoco le gusten. Pero la verdad es que dice que la obediencia es mayor que el sacrificio, ¿no? Y si necesitamos tener una madurez para comprender esto, ¿no? Y que la obediencia es mucho más que un sacrificio. Este, cuando la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, Dios está diciendo, no quiero el sacrificio que tú me estás ofreciendo. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Porque el contexto de esta palabra que le dijo Samuel a Saúl, lo podemos ver ahí en 1 Samuel 15:20, un poquito antes, ¿no? Y Saúl respondió, o sea, Samuel fue con Saúl a reclamarle que no había sido obediente a Dios totalmente, porque él le dijo, vas a destruir esta ciudad, y todo se va a ir a la muerte, a la destrucción, nada vas a guardar de ahí. Entonces Saúl fue y lo hizo todo, vas a matar al rey, a la gente, a todos, porque eran personas muy malas, ¿no? Pero Saúl que no hizo caso, no obedeció del todo. Sí, dejó al rey vivo y agarró lo mejor de las vacas y de los ganados, de las ovejas y que tantas cosas, ¿no? Entonces Saúl respondió a Samuel, o sea, le respondió cuando le estaba diciendo, pero si yo hice caso a Dios, yo lo obedecí en todo. Mira que fui, que hice esto, hice lo otro. Entonces le dice, antes bien, le decía a Saúl, he obedecido la voz de Dios.
y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y hasta ahí estuvo bien. Pero Dios ya le había dicho que matara al rey y no lo mató, se lo trajo vivo. Pero luego le mintió al profeta, le mintió a Dios. Y luego siguió diciendo, pues mira, los soldados, o sea, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. O sea, no mi Dios, no nuestro Dios, le dijo a Samuel, tu Dios, al Señor tu Dios en Gilgal. Y aquí es donde podemos ver que por qué le dijo Samuel a Saúl que Dios no quiere esas clases de sacrificios. Si Dios le había dicho que matara todo, y Saúl le dijo, no, es que dejamos las vacas, las ovejas y todo, para ofrecerle un holocausto al Señor tu Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Dios no quiere esos sacrificios que tú le ofreces. A eso se refiere este versículo. ¿Sí lo entienden? Y está obvio, ¿verdad? O sea, muchas veces las traducciones no están tan correctas eh, y, y no vemos los contextos de por qué se dijo eso. Toda la vida hemos creído que a Dios ya no le agradan los sacrificios, pero no le agradan ese tipo de sacrificios, que van con mentiras, con desobediencia, a su conveniencia para quedar bien él. O sea, ese tipo de sacrificios Dios no los quiere, porque Dios quiere todo genuino. Dios dice que desea la verdad en lo íntimo. Y Saúl, eh, para esto, antes de que Samuel fuera a hablar con Saúl con respecto a lo que había hecho, Dios le dijo a Samuel, me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl por rey. O sea, si Dios ya sabía lo que había hecho, que había desobedecido, que obedeció a medias, pues hizo como a él le convino y para justificarse, es que son para el holocausto de Dios, es que es para honrar a Dios, son mentiras, le dijo Samuel. Dios no quiere tus sacrificios de esa manera. Dios quiere sacrificios verdaderos. Ama los sacrificios que nosotros hacemos cuando los hacemos con todo nuestro corazón. Aunque sea mover una silla, aunque sea que si te duele todo y que tú te levantes a, no sé, a lo que sea, estás haciendo un sacrificio y a Dios le agrada cualquier detalle que tú hagas. Pero Dios no quiere esa clase de sacrificios que, que vaya involucrado nuestra carne, eh, nuestros pensamientos, nuestras conveniencias. Por eso les decía yo al principio que hoy todo es complacencia. Hoy todo es yo quiero estar bien, yo quiero que Dios me dé, que Dios me supla, que Dios me tenga bien y sí lo honramos cuando podemos. Le damos cuando podemos, ¿no? O sea, cuando tengo, cuando puedo, no sé. Mira lo que dice sacrificios, digo, lo que dice, es que leí sacrificios. Eh, Nuestros sacrificios es entregar, a Dios lo que a Él le agrada, lo que, lo que Él va a quedar contento y satisfecho en su corazón, porque Dios dice que Él tiene un corazón, ¿no? Pero la obediencia es sacrificar, sacrificar nosotros para traer algo agradable para Dios. Porque lo que Dios pide es honra. Si tú ves en el libro de Malaquías cómo habla de que Dios quiere que nosotros lo honremos. No sé si lo han leído, pero les dejo de tarea que lean el libro. Y dice Malaquías 1:7, Dios les estaba reclamando al pueblo, porque al pueblo le estaba yendo muy mal, y el pueblo decía, pero ¿por qué nos va mal si Dios está aquí, si nosotros hacemos sacrificios, los sacrificamos vacas, toros y todo? Y Dios les estaba reclamando al pueblo
dicen en el 1:7, están ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y en el 8 dice, y cuando presentas sobre mi altar, presentas un animal ciego, un animal cojo, un animal enfermo, o sea, el que ya se iba a morir, el que ya no servía para nada, iban a honrar a Dios, a ofrecerle ese animal. Y por supuesto que a Dios no le agrada eso, o a ti te agrada eso. Digo, que alguien venga y te dé un pan ya con hongos, que te digan, mira, te traje un pan, y tú lo ves, ¿no? O sea, ¿a quién le agrada eso? Y es lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Y en el 13 dice, ¿aceptaré eso de vuestra mano? Lo que está diciendo Dios es, no quiero lo que tú me sacrificas. No quiero esos sacrificios que estamos trayendo, que no son dignos ni de nosotros. Bueno, tú no, ni al perro, yo ni a Lucas le doy ahí un pan o un pedazo de algo que ya se está echando a perder, ni a Lucas se lo doy. O sea, ¿cómo yo le voy a traer? Lucas es mi perro. ¿Cómo yo le voy a traer a Dios algo así, no? Lo que me sobra, lo que ya no voy a usar. Y muchas veces eso traemos a la iglesia, ¿no? Lo que ya no usamos, la que ya no sirve, lo que, no, saben, allí nosotros estamos, no debemos de caer en eso, ¿no? La obediencia no tiene nada que ver que si tú estás de acuerdo o no lo que vas a hacer. Simplemente si Dios le agrada eso, así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. La obediencia es entregar lo que Dios pide, lo que Dios demanda. Y si se acuerdan, bueno, eso yo lo tengo tan presente cuando estudiamos todo el Viejo Testamento, de cómo Dios específicamente le pedía al pueblo, tráiganme oro, tráiganme plata, tráiganme ganado, o sea, Dios especifica lo que quiere que nosotros le traigamos. No nos está pidiendo eso el día de hoy, no se preocupen. Un día Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Dios mío, ¿será conveniente eso para nosotros? Absolutamente que no, pero Dios estaba pidiendo eso. Y Dios lo estaba pidiendo, seriamente estaba pidiéndoselo a Abraham. ¿Y qué le quería sacrificar a Abraham? Pues un cordero, ¿no? Ahí un animal, no un carnero. Pero Dios le dijo, no, le dijo, es tu hijo, es tu hijo al que quiero que me sacrifiques, entrégame a tu hijo. Bueno, eso es obediencia. ¿Y qué hizo Abraham? Otro día antes de que saliera el sol, él ya iba en camino a sacrificar a su hijo. Y sí lo iba a sacrificar porque en el último momento, cuando ya tenía el cuchillo en su mano, un ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas, porque Dios ya vio que sí lo obedeces, que sí estás dispuesto a sacrificarle a Dios lo que Él pida, lo que Él pida. ¿Por qué crees que Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué crees que Abraham era riquísimo, dice la palabra? Tenía los rebaños más grandes, tenía todo, o sea, no gratis, ¿verdad? Entonces, la obediencia va más allá que un sacrificio. Es más grande la obediencia. Aquí ya entramos ya, ¿no? A ver qué es la obediencia. Y Dios lo que estaba mirando y lo que está mirando el día de hoy es la obediencia, no el sacrificio. Ahorita ya estamos al revés, ¿no? Aunque era su hijo, ¿no? Porque después, pues Dios mismo le puso ahí un carnero para que lo sacrificara. Sí fue a sacrificar, sí fue a hacer ese altar, a sacrificar, pero ya no a su hijo, sino porque fue obediente, pues Dios le proveyó que sacrificara, ¿no? Que era ahí un carnero, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos acerca de la obediencia en la palabra, no significa que a Dios ya no le gusta el sacrificio. Dios ama que nosotros sacrifiquemos algo, siempre. Y mira, para conocer a Dios y para servirle a Dios y para amar a Dios, siempre va a llevar un sacrificio. O sea, yo digo, bueno, a veces
todas ustedes andan muy a gusto aquí, muy a gusto allá, en la fiesta, o en la calle, en el mercado, de vacaciones y todo. Mientras yo estoy invirtiendo 5 horas a veces en esta platiquita tan sencilla que yo les doy, pero dedico 5 horas, a veces de 3 y luego 4 y luego otras 5, mínimo 4 horas. Y digo yo, para mí es para mí es un deleite hacerlo. No me estoy sacrificando, pero a lo mejor alguien pudiera verlo como que yo sacrifico mi tiempo, pero no es así. Yo de verdad estoy recibiendo de Dios. Dios está ahí conmigo. Pero a Dios le gusta el sacrificio, pero no le gusta lo que a veces le queremos dar. No le gusta lo que le queremos dar. Tú podrás decirle a Dios, ay Señor, te tengo que dar 500, pero bueno, te voy a dar 50. Mira, es muy bueno. Y con todo mi corazón te doy 50. Y pues sí, ahí va. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta eso, ¿no? A Dios le agrada que tú le entregues lo que Él quiere, lo que lo honre, lo que lo honre. Porque hay determinadas cosas que tú le das a Dios que verdaderamente lo estás honrando, porque estás haciendo un sacrificio por Dios. Aunque digas tú, esto me duele, pero lo sacrifico, no importa que me duele. Me alegro más de dárselo a Dios. Entonces, ahí no, a que lo honres. Entonces, la obediencia no significa dejar de entregar, o sea, dejar de hacer un sacrificio, ¿no? Al contrario, al contrario. La obediencia significa entregarlo todo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entregó todo, ¿no? Él por obediencia, por amor a su Padre, por honrarlo y por obedecerlo, Él entregó su vida, se entregó al sacrificio, se entregó a una humillación, se entregó a despojarse de todo. Ahí todo eso era un sacrificio y lo hizo hasta la muerte. No es así como que lo apresaron, lo golpearon y pues ya no, hasta que murió, hasta que lo enterraron y hasta que sellaron la tumba. Ahí estuvo Jesús en ese sacrificio tan grande, ¿no? Y dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender la obediencia. Aprendió obediencia por lo que sufrió, dice en otra palabra, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el sacrificio por obediencia. O sea que la obediencia y el sacrificio siempre van juntos. El sacrificio con la obediencia o la obediencia siempre van juntos. Y yo digo, ¿quién dice que la obediencia no es un sacrificio? A veces nuestros hijos nos obedecen por sacrificio, se sacrifican y no van a la fiesta, pero nos obedecieron, ¿no? Pero no conocemos realmente, ¿no?, la profundidad de las palabras que Dios nos ha dejado escritas, y la obediencia fue lo que llevó a Jesús al sacrificio. Entonces Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le dijo el Padre? Es que en esa copa está tu vida y es necesario, ¿no? Entonces dijo Jesús, sí, me sacrifico, me entrego. O sea, nadie lo mató, Él se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Y pues mira, para aquellos que quieran obedecer a Dios, es que la obediencia es un sacrificio. A veces venir aquí es un sacrificio, ¿no? Porque vivimos lejos, porque no tenemos carro, porque no tenemos a veces para pagar el taxi o lo que sea. Tenemos cosas que hacer, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nosotros decimos es un sacrificio, ¿no? Venir, y pues Dios se agrada, porque a pesar de todo, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, muchas o poquitas, pero aquí estamos, y siempre hay palabra, siempre hay
hay una palabra, ¿no? Obediencia, ¿no? Eso le costó al Señor, a nuestro Señor Jesús, la vida, la obediencia. Entonces, todo es por amor, la obediencia es por amor, el sacrificio es por amor. Porque si no lo haces por amor, Dios te va a decir, no quiero esa clase de sacrificios. Entonces aprendámonos esto, ¿no? No es que Dios haya dicho, misericordia quiero y no sacrificios. No, no quiero esa clase de sacrificios que son a fuerzas, que es como que para apariencia, para que me vean, ya hice acto de presencia, ya hice acto de dar, pero no fue por la obediencia a Dios, entonces Dios te dice, no lo hagas mejor, no lo hagas, ¿no? Son las acciones, ¿no? Fíjate, esto que estamos hablando, son las acciones que marcan el carácter de Dios, que marcan cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros. Porque cuando todo cae en nuestra comodidad, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. O sea, si yo vengo nada más cuando, pues no hay sol, no hay lluvia, no hace frío, no hace calor, sí voy a ir, pues Dios te va a decir, no has hecho nada, aunque viniste, no has hecho nada, no hiciste nada ni por ti, ni por mí, ni nada de eso. Yo no sé si me estoy yendo muy al extremo, muy lejos, porque muchas veces se nos acomoda todo, ¿no? Pero simplemente es lo que estamos desgajando en la escritura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O si alguien no está de acuerdo. Miren, nos podemos engañar a nosotras mismas. Tú te puedes engañar a ti misma. Nos podemos engañar entre nosotras, imagínate. Pero no podemos engañar a Dios. Absolutamente, no podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar la verdad de Dios. Nadie. Nadie se va a salir con la suya, porque dice la palabra que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos mala semilla, vamos a recibir una mala cosecha. En lugar de unas naranjas así, te va a salir una naranjita así ácida. O sea, no que no tengamos frutos, sí tenemos, pero muy malo, para tirarlo, ¿no? Para tirarlo. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué agrada a Dios? Pues que nuestra fe sea lo que nos mueva, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe tiene que tener obras, ¿no? La obra del sacrificio muchas veces y la obra de guardar su palabra para obedecerla. Miqueas 6:8 lo resume, lo que Dios espera: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios, en obediencia y en sacrificio, en obediencia y en sacrificio. Pedro, ya para terminar, ya para cerrar esto, en Marcos 10:28 le dijo a Jesús: Señor, mira que nosotros lo hemos dejado todo, hemos sacrificado todo, la familia, el trabajo, el dinero, todo. Te hemos obedecido, ¿no? Porque Dios los llamó, hemos obedecido y nos hemos sacrificado, hemos dejado todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí tendrán recompensa 100 veces más. Pero en Mateo, ese es en Marcos, pero en Mateo viene la misma cita, en el 19:28. Y Jesús le dijo: la recompensa para ustedes que se han sacrificado por obediencia a Jesús, que hemos hecho todo lo que a él le agrada, le dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, que me han obedecido, que se han sacrificado, también se sentarán sobre 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Imagínate la recompensa que hay cuando nosotros verdaderamente hacemos lo que agrada a Dios. Probablemente sí fue un sacrificio para la familia de todos estos hombres, porque, bueno, parece ser que nada más Pedro era el único que estaba casado, porque era el único que tenía suegra, de los demás no se dice nada.
pero sí es un sacrificio dejar a la familia, dejar a los hijos, porque ellos se iban por meses y a aldeas, a ciudades y todo. Pero Dios nos asegura que hay recompensa 100 veces más de lo que tú obedezcas a Dios y de lo que tú sacrifiques a Dios, 100 veces más Dios te va a recompensar aquí en esta tierra, en este mundo. Así que de verdad con Dios no podemos escatimar. Dios es real, Dios está vivo, Dios está presente en nuestra vida, en todo momento y en todo lugar, y debemos de honrarlo en los más grandes sacrificios que vivimos a veces, ¿no? De cualquier tipo, de pérdida, de gloria, momentos de victoria, momentos alegres, momentos tristes, tiempos de cambio, de enfermedad, de todo, debemos honrar a Dios. Y es un sacrificio muchas veces, alabarlo, adorarlo, decirle a Dios, siempre, siempre te voy a amar, siempre te voy a adorar, siempre te voy a servir, aunque mi corazón esté mal, triste o esté muy contento que no me acuerde de ti, pero en un momento de recogimiento es honrar a Dios por todo, ¿no? Por todo lo bueno y todo lo malo. Así que yo espero que esta palabra nos, nos levante como personas genuinas, como personas eh, que conocen a Dios, que valoran a Dios, que yo estoy dispuesta a todo, de verdad, ya sea aquí, como sea, como cuando los que se casan, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿qué más dicen? Hacen un pacto, pues, hacen un pacto. Y no lo tenemos que hacer porque Jesús, Él ya obedeció por nosotros. El pacto ya se selló con su sangre y porque Él obedeció y ya nosotros estamos asegurados. Pero tenemos recompensa aquí en la tierra y en el cielo por obedecer y por sacrificar a Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecirlo esta tarde y siempre estar conscientes de su presencia. Señor Jesús, si tú has dicho que tú estarías donde nos reunimos 2 o 3, y fíjate, no dice que donde estamos orando, donde estamos clamando, donde estamos ayunando, simplemente donde estamos reunidos 2 o 3, pero estamos en tu nombre, aquí estás tú Jesús. Y tú estás para bendecirnos, para enseñarnos, para abrirnos nuestro entendimiento a la profundidad de tu palabra, Señor. Gracias te doy esta tarde. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, porque todas tenemos problemas, cada quien tiene su vida, todo lo que viven. Tú tienes, Señor, la autoridad sobre sus vidas. Tú tienes la bendición para sus vidas, Señor. Nada, no podemos encasillarte en nada, Señor, pero sí podemos confiar en ti y tener fe en ti. Y que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y tú nos estás llevando más allá, Señor, de una, de una vida espiritual muy por encimita, Señor. Tú nos amas y tú has puesto tus ojos en este lugar, Señor, para traer luz y revelación a nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por el amor con que tú te sacrificaste por nosotros. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy, esta tarde, Señor, queremos tomar esa palabra que tú nos has traído, Señor, y comprometernos, Señor, a que vamos a ser testigos.
vamos a tener presente esta palabra, que cada día que tú te levantes, tú le digas al Espíritu Santo, ponme la persona a la que yo le voy a testificar de mi vida, de lo que he vivido, de cómo Dios me ha limpiado, me ha rescatado, me ha proveído, ha hecho tantas cosas por mí. Dios quiere que tú seas testimonio de su presencia, de su grandeza, de su poder sobre tu vida. Y estamos aquí para honrarte, Señor Jesús, para tener esa dulce comunión contigo y agradecerte ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. El Padre dice que se agradó del sacrificio de Jesús, se agradó de toda su obediencia, de todo lo que Él hizo. Y hoy, esta tarde, Señor, anunciamos tu muerte, Señor. Anunciamos que hasta la muerte sufriste por nosotros, Señor, por obediencia y por amor al Padre. Y te estamos agradeciendo, Señor, estamos anunciando a este mundo espiritual que tú moriste por nosotros, que tú resucitaste por nosotros y que hoy estás aquí presente, vivo y lleno de poder y majestad. Y que a ti se te ha dado toda la autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.